Pues el día de hoy tenemos un tema que me han estado solicitando desde hace algún tiempo, que son los miedos. Hablar acerca de los miedos o hablar acerca del miedo. Y es un tema que creo que a todas las personas nos interesa porque el ser humano, por naturaleza, tiene un mecanismo de sobrevivencia que es el miedo. Entonces creo que este es un tema que nos puede interesar. Lo voy a abordar desde diferentes puntos de vista y bueno, espero que el día de hoy pueda aportar algo para reflexionar o para aprender o para recordar. Así es que vamos aquí a empezar. Y bueno, el miedo, como este mes que inicié con el niño interior y dentro de los niños o dentro de la parte infantil, dentro de la parte que nos hace pues sentirnos como indefensos, como niños, muchos de los miedos empiezan a gestionarse en nuestra infancia. Y voy a abordar el tema acerca de los miedos desde 3 puntos de vista distintos. 1, el miedo como emoción, que tiene una frecuencia. 2, los miedos básicos del ser humano como parte de un equipo de sobrevivencia. Y después el miedo como alerta. Y al final, a la conclusión a la que quiero llegar es que podamos resignificar el miedo como un mecanismo de conciencia. El miedo se siente en el cuerpo, nos sirve para protegernos, pero también, como es una emoción, todas las emociones se miden en hertz, ¿sí? Todas las emociones tienen una vibración que se puede medir. Y también Curso de Milagros y muchas otras formas de abordar estos temas saben que el miedo tiene su opuesto complementario, que es el amor. Se puede decir que nosotros, los seres humanos, vibramos en 2 potenciales emociones. O vibramos en miedo, que tiene que ver con todas las emociones que nos restan en nuestra vida, y el amor, que son las emociones que nos suman en nuestra vida. Y el ADN, que responde a estas vibraciones de las emociones, tiene mucho que ver con estos 2 polaridades de emociones, tanto el miedo como el amor. Si lo vemos desde ese punto de vista, cuando las personas sentimos miedo, el ADN se contrae. ¿Qué quiere decir esto? Que las posibilidades o las opciones de tomar una acción o de tener un actuar más consciente se reducen, porque el ADN, con todos sus dones, talentos y posibilidades que tiene, se contrae y entonces se nubla la visión, se cierran las oportunidades y lo que sucede es que tenemos mucho menos opciones de actuar. ¿Y qué sucede en nuestra vida cuando nosotros tenemos miedo de alguna situación? Pues que nos quedamos sin actuar o que nos quedamos sintiendo que necesitamos defendernos y atacamos. Lo opuesto, que es el amor, abre todas las posibilidades. Cuando el ser humano vibra en amor, el ADN se expande y entonces las posibilidades también se expanden. Quiere decir que nosotros tenemos una claridad mental, tenemos una posibilidad mayor de tomar acción cuando estamos vibrando alto, vibrando en amor, a diferencia de cuando estamos vibrando en el miedo. Hay miedos básicos del ser humano y desde el enfoque del diseño humano, los miedos más básicos, ahorita se los voy a nombrar. Todas las personas de alguna manera tenemos alguno o varios de estos miedos que de alguna forma, sin quererlo, sin saber por qué, son esos mecanismos que ya vienen incluidos en nuestra personalidad o en nuestro diseño y que si nosotros proponérnoslos, los vamos a vivir o los vamos a actuar. Aquí la diferencia es que cuando uno se autoconoce y puede identificar cuáles son esos miedos que nos paralizan o nos llevan a la no acción, podemos tener conciencia y actuar en una consecuencia positiva.
El primer miedo básico es a ser inadecuado, a lo inadecuado. Inadecuado cuando hablo, inadecuado en mi trabajo, inadecuado para mi pareja, inadecuado en el grupo en el que me muevo. Sentir que no soy lo suficientemente buena o bueno o a la altura de la situación. Me siento que no puedo cumplir esos estándares y entonces me reprimo, o si alguien me dice algo lo ataco o simplemente me paralizo y no hago nada. Entonces, miedo a sentirme inadecuada en la vida, a no estar preparada para responder ante esa situación como madre, como pareja, como amiga, como parte de mi trabajo en el área profesional. Y el miedo a sentirme inadecuado hace que tampoco pueda desarrollar dones o talentos que están por ahí, porque el miedo, como viene de esa parte básica, es algo innato, es algo automático y es algo muy poderoso. Por lo tanto, el miedo no me permite que yo me desarrolle o avance en mi vida. Cuando lo puedo identificar, como les digo, entonces las cosas pueden ser diferentes. Entonces, el miedo al inadecuado es un miedo básico. El miedo al futuro, ¿sí? El miedo a lo que puede suceder, que está en mi mente, que es un instinto también de sobrevivencia. Y aquí estoy hablando solo a nivel del cuerpo, de la sobrevivencia. Tengo miedo a algo que vaya a suceder. Después hay el miedo a la responsabilidad. Al sentirme responsable de mi familia, de mi clan, de mis hijos, o sea, tengo miedo a no poder hacerme cargo de algo o que a las personas que yo amo les vaya a ocurrir o no poderlas ayudar o no poderlas de alguna manera rescatar. Entonces, ese miedo a la responsabilidad también está presente como un miedo básico, pero esa es la responsabilidad del clan. También algo que pesa muchísimo es el miedo al fracaso, el miedo a que las cosas no me resulten como yo planeaba, el miedo a que yo haga algo y no funcione, el miedo a quedar en mal con las personas porque he fracasado, el miedo a emprender cualquier plan, proyecto, relación, trabajo y que no funcione. Entonces el miedo también, el miedo al fracaso. Después está el miedo a no tener propósito en la vida, el miedo a sentir que mi vida no tiene un propósito, una dirección o una finalidad. Ese también es un miedo básico, porque en la vida nosotros necesitamos sentir que nuestra vida tiene un propósito. También al final, como miedo básico, tenemos el miedo a la autoridad, ¿sí? El miedo a no poder poner en la mesa nuestras opiniones por miedo a alguien o algo que sentimos que está encima de nosotros. El miedo a no expresar mis emociones, el miedo a no poner un límite claro porque hay alguien que yo considero superior, ya sea mis padres, mi jefe, mi pareja, un hijo, alguien que me haga sentir como miedo a enfrentar a esa situación para romper una regla, para expresar mi sentir, a pesar de que esté en contra de esa persona. Y ese miedo a la autoridad también hace que muchas veces nosotros no desarrollemos talentos y nuestras virtudes, o no desarrollemos situaciones que nos pueden llevar a encontrar inclusive un propósito en la vida, porque sentimos que hay algo que nos supera, esa persona o es ese alguien que sentimos que está autoritariamente por encima de nosotros, ya sea jerárquicamente o emocionalmente, alguien que me habla fuerte, alguien que me maltrata, alguien que me hace sentir los otros miedos básicos, que se disparan esos miedos y que por algún motivo, como siento que en algún punto tiene más autoridad, ya sea por jerarquía o por fuerza, y me quedo callada, me aguanto y tengo miedo a enfrentar a esa autoridad, que muchas veces la autoridad es las reglas, es los convencionalismos o los condicionamientos con los que hemos sido educados y que no me atrevo vamos a decir, a enfrentarlos o a contradecirlos. Cuando tenemos conciencia de que el miedo solo es una alerta que me avisa
que necesito hacer algo, que necesito moverme, que necesito actuar, que necesito traspasar una línea para probarme a mí misma o a mí mismo si eso es real o no. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, que tienes mucho miedo a hablar con alguien, que tienes mucho miedo a tomar una decisión o a hacer un cambio en tu vida y le piensas, a veces años piensas, pero cuando realmente algo sucede que dices, ya, vámonos, tomo la decisión y a ver qué pasa, después de eso dices, híjole, parecería que no era para tanto, parecería que yo misma lo hubiera podido hacer desde hace mucho tiempo, pero algo adentro de mí me detuvo. Y no es que sea algo con respecto al miedo, sino básicamente es tu mente. El miedo existe como una alerta, pero cuando lo llevo a la mente se vuelve un obstáculo, se vuelve una barrera, se vuelve un impedimento para que yo avance. El miedo como mecanismo de conciencia es porque una persona se autoconoce, porque identifica cuáles son sus miedos y porque no los ve como un peligro. Y es que nos han enseñado que los miedos siempre los pintan como monstruos, como algo malo, como algo que está encima de nosotros y que nos aplasta o nos minimiza. Pero eso es porque los he subido a la mente y de por sí ya el miedo es una alerta que va a tener hormonalmente una respuesta de ataque, huida o paralizarme. Ahora imagínate, eso ya es a nivel químico, a nivel del cuerpo, más súbelo a la cabeza y ponle todos esos argumentos condicionados, creencias, el ego, entonces va a ser prácticamente imposible que yo me mueva. Pero si yo ahora resignifico el miedo y le pongo la palabra alerta, el miedo es una alerta que me avisa que necesito moverme, que necesito hacer algo distinto, que necesito dar un paso o hacer un cambio. Si yo lo puedo ver desde este punto de vista y no llevarlo a analizar a la cabeza, sino ponerlo tal vez en papel, ¿qué es mi miedo? A fallar, a equivocarme, a que me juzguen y no me acepten, a ser inadecuada. Al final es un miedo básico, a ser inadecuada para cualquier situación, a fallar como madre, a fallar como pareja, a no dar lo que se me está a lo mejor esperando de mí, las expectativas que las personas tienen de mí a nivel de trabajo, a nivel de amistad en un momento dado. Todo eso tiene que ver con el miedo básico de no ser adecuada. O tengo miedo a lo que pueda sucederme, a hacer un plan, a iniciar un proyecto, miedo al futuro. O tengo miedo de que me vuelva a pasar o de que se repita algo en mi historia que ya se ha venido repitiendo. Tiene que ver con ese miedo básico del pasado. Entonces recuerda que el miedo lo podemos resignificar como una alerta que nos avisa que necesitamos movernos, necesitamos actuar. Tengo miedo de hablar con una persona, tengo miedo a expresar una emoción, tengo miedo a poner un límite, tengo miedo a cambiarme de trabajo, tengo miedo a decirle a esta persona que ya no estoy dispuesta a seguir a lo mejor con sus chantajes, o tengo miedo que mi hijo se enoje conmigo si le pongo un límite. Pues necesito hacerlo, necesito actuar, necesito hacer eso que tanto me da miedo para poderlo de alguna manera superar. Abrazos para todos y muchas bendiciones.